Bienvenidos a este episodio con Belén Andrade. Vamos a platicar acerca de la terapia de hipnosis regresiva QHHT. Está certificada por Dolores Cannon y hace regresiones a vidas pasadas. Belén, bienvenida al podcast. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, gracias por recibirme y estoy muy emocionada de estar aquí. Feliz de tenerte. Platícame un poco antes de entrar en todo este mundo de las regresiones a vidas pasadas. Ya he hecho entrevistas de este tema con otra persona y es algo que yo creo que llegó a mi vida en el momento que tenía que llegar por tantas dudas que tengo de mi camino, del camino que estoy siguiendo, del autoconocimiento y mi misión en esta etapa de vida, por lo menos. Entonces, cuando encontré tu cuenta, definitivamente hicimos un clic y platícame y platícanos a todos los que no te conocen tu camino de autoconocimiento, ¿cómo ha sido? Sí, claro, mira, lo de las vidas pasadas para mí fue casi que innato desde que era chiquita, como que tenía un poco de recuerdos, siempre fue como, yo no soy de esta familia, estoy extrañando mi otra familia, pero bueno, como que mi familia se creía mucho en la religión católica, fue instruida en esta religión, pero fue chistoso porque a mí nunca me hizo clic la religión. De hecho, desde pasada la primera comunión, que fue casi que obligatorio, les dije a mis papás que nunca más quería ir a la iglesia, a misa, fue un desastre, me querían llevar obligada, lloraba, me escapaba, me hacía la dormida hasta que por fin se rindieron y dijeron, ok, bueno, está en una etapa de rebeldía, ya se le va a pasar, y bueno, nunca se me pasó, pero también luego tuve el otro contraste, yo estuve en el liceo francés, y era un liceo muy metódico, muy científico, todo lo que no se puede probar casi que no existe, y eso tampoco resonaba en mi alma, ¿no? Entonces tenía este conflicto de no creo esto de la religión, me parecía ilógico creer que bueno, si es que uno se portaba bien iba al cielo y si se portaba mal iba al infierno y además tenía solo un chance para hacerlo bien o hacerlo mal, ¿no? Entonces nunca me resonó eso. Y pues no fue hasta los 17 años que se muere mi abuelo materno, que éramos todos muy unidos, de hecho pasaba mucho tiempo en nuestra casa, que creó esta crisis familiar, mi mamá se deprimió muchísimo y en eso una amiga de mi mamá le recomienda a una señora que se llamaba Judith Vázquez, eh, que era buena para estos temas, entonces toda la familia terminó yendo donde Judith, yo para ese entonces no conocía el término iluminación, no tenía idea, luego entendí que pues esta señora era una persona que ya se había iluminado, nos guió en este proceso a todos y pues yo llegué donde ella a decirle casi que me siento rarísima en esta familia, no me comprenden, siempre me ha gustado el tema espiritual, pero no sé por qué camino ir. Y ella me dijo que era normal, que la verdad es que los hijos son los que escogen a los padres y que nosotros estábamos aquí para despertar esta conciencia, entonces que era normal que yo ya tuviera estos recuerdos y pues me pasó el libro Autobiografía de un yogi, que es un yogi de la India que se iluminó también, entonces cuenta todo su camino en el proceso espiritual, de su despertar espiritual y me hizo un clic interno fuertísimo. Entonces desde ahí supe que bueno, la reencarnación existía, que uno escogía un poco los aprendizajes que quería ir trabajando vida tras vida y desde ahí lo tuve súper internalizado. Yo digo recordado porque es una información que ya nuestra alma la tiene y es nada más ir recordando poco a poco, ¿no? Entonces creo que ahí fue la primera semillita donde empezó este camino espiritual. Y ya luego, posteriormente, yo tenía 17 años, decido que quiero tomarme un año antes de empezar la universidad para hacer un voluntariado y un poco decidirme qué quiero estudiar porque no estaba tan segura y decidí hacer un voluntariado en un colegio de chicos con enfermedades terminales y, y discapacidades muy grandes como distrofia muscular y este tipo de enfermedades. Y para mí ahí fue el primer despertar que yo tuve. Estos chicos me abrieron la conciencia de una manera que no te puedo explicar. Eran chicos que tenían mi edad, 17, 18, 19 años, que sabían que tal vez les quedaba 1 o 2 años de vida y eran más felices que yo, ¿no? Entonces ahí dije, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Por qué ellos sí pueden conectar con esta felicidad? ¿Por qué sí pueden eh, ser felices con las cosas sencillas? Y yo siempre me estoy ahí haciendo ideas de qué es lo que más
tengo que hacer y cuál es el siguiente paso y qué, ¿no? Entonces me ayudaron a estar en el momento presente y a darme cuenta que justo yo venía a servir, ¿no? Entonces ahí fue que dije, bueno, quiero servir, quiero hacer algo que me llene internamente, y fue por eso que estudié Relaciones Internacionales. Yo estudié Relaciones Internacionales con la idea de posteriormente trabajar en una fundación, en una ONG, en ayuda bilateral, y pues eso hice en la universidad. Para luego meterme a estudiar negocios internacionales, pero bueno, eso fue un poquito después. Después salgo de la universidad, comienzo a trabajar en la División de Naciones Unidas, en la ayuda de cooperación bilateral, y pues ahí se me cayó todo el sueño de esta cosa que a veces nosotros idealizamos cuando tenemos 18 años de cómo va a ser nuestra carrera, ¿no? Entonces me di cuenta que era muy burocrático, que en realidad las ayudas se daban por temas políticos, y pues me pegué la decepción de la vida, ¿no? Y luego decido que más bien me quiero ir al mundo de los negocios, estudio administración de empresas, hago un MBA y regreso, el MBA lo estudio en España, regreso a mi país, yo soy de Ecuador, y comienzo a trabajar en una firma reconocida internacionalmente, Deloitte. Y pues bueno, ahí estoy 3 años trabajando en Deloitte. Tenía pareja, tenía mi coche, tenía mi departamento, me meto a las carreras, que es lo que uno comienza a hacer ya pasados los 20, a hacer triatlones y Ironmans para también un poquito encontrar este sentido que a veces no sabemos darle a la vida, y me doy cuenta que tampoco era feliz. Entonces ahí tengo una crisis súper, súper grande donde me pregunto qué quiero hacer de mi vida, de en qué quiero trabajar, y me entra esta inquietud de que no quiero vivir en Ecuador, ¿no? Entonces un día me pongo a meditar y le digo a mi alma, a mis guías, yo sé que esto no es lo que vine a hacer, pero no tengo idea cuál es el siguiente paso, por favor guíenme, ¿no? Y en eso, meditando, me viene la palabra México. Y no sé por qué, porque ni tenía amigos en México, ni, o sea, había estado una vez, no es que conocía mucho más allá del país, pero digo, sí, tengo que irme a México, les comunico esto a mis amigos, a mi familia, pensaban que estaba loca, de por qué te vas a ir a México y cómo te vas a ir y no tienes trabajo. Y bueno, cuando las cosas tienen que ser, yo pienso que la vida, Dios, el universo se alinea y te ayuda. Yo renuncio, me acuerdo, en octubre. Tuve diciembre, enero y febrero para vender mi carro, mis cosas y todo, me vendí todo, y para marzo del 2020 ya tenía comprado mi pasaje para venir aquí a México. Y fue también chistoso porque de estas cosas que a mí me gusta la numerología y así, mi mamá me decía, compre el boleto para el 20 de marzo y así nos vamos unos días a la playa. Y yo le dije, no, porque el 11 es mi número de la suerte. Y me decía, ay, qué supersticiosa, no, que no sé qué. Le dije, bueno, ya está. Y el 11 de marzo llego a México y por ahí del 14 empieza la pandemia. Todo el mundo de que regrésate, te va a ir pésimo, nadie te va a contratar, ¿qué estás haciendo? Te estás gastando tus ahorros. Y yo dije, no, por algo estoy aquí, aquí me quedo y voy a confiar en que Dios y la vida me trajo aquí. Y bueno, así fue. Comencé aplicando, en menos de 3 meses ya tenía trabajo, tenía mis papeles de trabajo en regla, tenía un departamento y como que todo comenzó a fluir. Nadie se entendía cómo lo logré, pero así fue. Y comencé a trabajar también en empresas multinacionales, pero ya en México me metí de lleno a estudiar más temas espirituales que siempre he estado estudiando, ¿no? En Ecuador también estudié un diplomado en programación neurolingüística, en hipnosis con Richard Bandler, hice una maestría de manejo de emociones que duró 2 años, entonces siempre he ido estudiando estos temas hasta que un día aquí en México también dije, quiero ya hacer algo, dedicarme a algo puntualmente espiritual. Y fue a través de una planta de poder, y hice una ayahuasca un día, me llegó el nombre de Dolores Cannon, no había escuchado yo nunca el nombre de ella,
me metí a investigar de su trabajo y pues hablaba de todos los temas que me fascinan, de extraterrestres, de vidas pasadas, de guías, de cómo puedes conectar con tu misión y me fascinó. Y ahí decidí meterme a estudiar su metodología, me encantó, pero para poder tener la certificación te pedían 100 horas de práctica, ¿no? Entonces fue ahí que yo comencé dando la práctica a mis amigos y luego a los amigos de mis amigos y a conocidos para poder cumplir con estas horas. Y la verdad es que desde el momento uno la gente entraba en hipnosis, tenían unas regresiones espectaculares y fue como de wow, o sea, realmente esto sí funciona, me gusta hacerlo, la gente siente que es algo que me apasiona y por eso pienso yo que pues me comenzaron a recomendar y así fue que yo empecé el camino del QHHT. Claro, y como terapeuta específica de QHHT, ¿cuándo empiezas? ¿Qué edad Empie- tenías? Empecé hace un año, ya llevo un año dando las terapias, yo tenía 33 años eh, Ujú. y así empecé. ¿Qué significan las siglas? QHHT significa Quantum Healing Hypnosis Technique en inglés o técnica de hipnosis de sanación cuántica. ¿Y cuál es la diferencia entre terapia de hipnosis a una de sanación cuántica? Bueno, en realidad, o sea, hay varias técnicas para hacer lo de las regresiones de vidas Ok. pasadas, hay la técnica de Brian Weiss, hay la técnica de Michael Newton, todos se parecen en algún sentido en el que el hipnoterapeuta te lleva a través de ya sea una meditación guiada o sonidos o alguna técnica de relajación para que tú puedas conectar con una vida pasada, ¿no? Ujú. Ahora, lo que se diferencia es que Dolores Cano crea toda esta técnica que se divide en tres partes. La primera parte es una entrevista donde tú le cuentas al terapeuta por qué estás ahí, de tus relaciones personales, cómo está tu salud, cómo fue un poquito tu infancia, para un poquito ir haciendo un mapa de lo que a ti te gustaría trabajar. Y ya al final de la entrevista, tú tienes que haber traído 10 a 15 preguntas que tú quieras hacerle a tu yo superior, a tu conciencia cósmica, a tu alma, como tú le quieras llamar. Dolores Cannon le llamaba el yo superior. Eh, entonces, lees las preguntas con tu terapeuta de qué es lo que le quieres preguntar a tu yo superior y ya después pasas a la parte de la hipnosis. Entonces, en la parte de la hipnosis hay gente que regresa enseguida a vidas pasadas, hay gente que más bien regresa, tiene una regresión a vida presente, es decir, a momentos de su infancia, de su adolescencia, momentos donde se originaron traumas, miedos, fobias y después, posteriormente, el terapeuta pide permiso a tu yo superior para contactar con él y hacerle las preguntas que tú quieres. Entonces, básicamente, eres tú respondiéndote a ti misma lo que quieres saber, pero desde un plano un poquito más elevado de conciencia, ¿no? Desde tu higher self. Eh, Toda la parte de la hipnosis va grabada entonces, la idea es que tú puedas volver a escuchar esta grabación y escucharte a ti misma, decirte lo que necesitas escuchar, ¿no? Como sabes, el subconsciente es como un cassette al que le hemos ido metiendo información y entonces la única manera de como reprogramarnos es escucharnos a nosotros mismos decirnos nueva información, ¿no? Entonces es bueno poderlo seguir escuchando la grabación y después de cierto tiempo te van cayendo otros 20, vas integrando otra información o de pronto después de algunos días te acuerdas de más cosas. Entonces es bueno tener la sesión grabada. Y justo en la parte del Dios superior, muchas veces se pide o a veces aparecen tus guías y es a ellos a los que les pedimos que pues escaneen tu cuerpo para ver si es que hay algo que no está funcionando de manera adecuada y muchas veces vienen con ciertas dolencias, pero hay otras cosas que no se había percatado el paciente que no estaban funcionando de manera adecuada, ¿no? Y se produce una sanación de manera espontánea, ¿no? Entonces, eso ha sido increíble ver. He tenido muchos pacientes que o han venido con tumores o con quistes o con dolores de espalda, de rodilla, eh, y justamente se han permitido escuchar cuál es la razón, porque todas las emociones vienen con
todas las enfermedades, dolencias vienen con un mensaje y a la vez cuando tus guías te dicen esto te está comunicando tal Mm. cosa, tienes que darte cuenta de tal cosa, pues el subconsciente lo entiende y procede a sanarte, ¿no? Todos tenemos en nosotros esta capacidad innata de autosanación, ¿no? Claro, todo el mundo lo vive diferente porque a mí siento que me pasó cuando fui contigo, me sentía presente, sabía, o sea, bueno, sabía perfectamente dónde estaba, como que nunca me disocié del cuerpo y simplemente estaba como que en una meditación, no sé cómo explicarlo, como que me sentía en una meditación, Ujú. pero consciente absolutamente de todos los ruidos, de si tú tomabas agua, de Sí. todo. Sí, justo, o sea, hay que quitar el concepto, a mí me gusta siempre puntualizar, porque la hipnosis a veces ha tenido un poquito una mala reputación por películas o por incluso shows de hipnosis. La gente piensa que es de 1, 2, 3 y estás desmayada y vas a estar inconsciente. Y bueno, eso es hipnosis de show, que sí existe, pero al nivel que nosotros queremos llegar es a TET. Teta es un nivel de sonambulismo leve, es ese estado justo antes de quedarte dormido, pero que no te quedas dormido, pero sigues siendo tú, sigues estando presente, te vas a Claro, acordar de todo, nunca vas a hacer o decir nada que tú no quieras, simplemente es ok, bajar el bla, 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 bla mental que no nos deja conectar con el subconsciente para poder tener acceso a esa información. claro. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las regresiones a vidas pasadas en tu experiencia? Bueno, cada sesión es diferente, es una locura como sigues los mismos pasos y hay gente que va directamente a sus vidas pasadas, hay gente que directamente se va al vientre materno, es increíble también ver cómo esta información de cuando uno está en el vientre materno, por ejemplo, sigue estando ahí, puedes escuchar ruidos, puedes tener sensaciones, puedes incluso escuchar el corazón de tu madre y puedes sentir lo que tu madre estaba sintiendo, ¿no? Entonces, ver cómo el cerebro tiene esta capacidad de almacenamiento es impresionante, porque si yo ahorita te pregunto, ¿tú te acuerdas de lo que te pasó cuando tenías 1 año o 3 años? Conscientemente, no. Pero a través de la hipnosis podemos llegar a este estado donde tú puedas acordarte de la ropa que estabas puesta, de lo que comiste, cómo se veían tus padres, lo que te hicieron sentir. Entonces, esta parte me parece increíble y en cuanto a vidas pasadas, es súper mágico como cosas, traumas de otras vidas pueden seguir afectando esta vida, pero también es increíble cómo dones de otra vida pueden hacerse presentes en esta vida. Siempre se habla del trauma y es verdad, o sea, hay gente que tal vez se murió ahogada, que ahora tiene problemas de asma, ¿no? Y al darse cuenta cómo fue su muerte, sí se puede dar esta sanación espontánea. Pero también he tenido pacientes, por ejemplo, uno que en su vida pasada fue eh, muy bueno tocando el piano y era un músico tremendo y podía leer partituras. Y en esta vida, como que siempre me decía, me gusta la música, pero nunca me he dedicado a ello, ¿no? Y a partir de que se dio cuenta de que era un buen músico, comenzó a tomar lecciones Mm, de piano y me dice que el profesor le ha dicho que nunca ha tenido a alguien que ha avanzado tan rápido, ¿no? Entonces, como el alma tiene qué estos recuerdos, increíble, está súper padre, sí. claro. ¿Y se da seguimiento contigo después de haber ido a una terapia de hipnosis? Yo siempre O, doy, sí, no, dime. siempre les doy seguimiento 2, 3 días después para ver cómo están, porque después de los primeros días es donde más, como te llega tanta información, sueles quedar un poquito mareado. Los 3 días siguientes me comentan que tienen sueño o que se sienten cansados o que les da muchísima sed. Eso es normal. Entonces siempre les doy este seguimiento de cómo estás, escucha tu grabación, cómo te has sentido, has dormido bien, te ha llegado algún mensaje y pues ahí vamos viendo qué mensaje les ha llegado, cómo esto se puede hacer clic en esta vida, porque eso es lo que yo también digo, ¿no? O sea, tener una terapia de vidas pasadas está súper interesante, pero también se puede quedar como una información, como una novelería más, digo yo, ¿no? Como, ay, sí, qué padre, fui una campesina china, con razón siempre me ha gustado la comida china o por eso siempre me ha traído China, qué sé yo.
Pero lo que yo les digo, lo importante de esta terapia es lo que pasa luego de la terapia. Es ese análisis que tú le das después, ¿no? De decir, de todas las miles de vidas que yo ya he tenido, porque yo sí pienso que las almas que estamos ahorita en este momento particular de la Tierra encarnada somos almas que ya hemos tenido nuestro recorrido. ¿Por qué se te dio de todas estas vidas esta específica de la campesina china, ¿no? Entonces es hacer esta análisis de qué me estaban tratando de decir mis guías, ¿no? De pronto en esta vida de la campesina china, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen es que estoy súper triste porque nunca he tenido una pareja y entonces mi vida no vale nada porque nunca he encontrado el amor. Y se van a la vida de la campesina china, donde fueron perfectamente felices, donde tuvieron una vida muy satisfactoria, muy plena y no tuvieron pareja, ¿no? Entonces, un poco lo que te está diciendo tu yo superior, tus guías, es, mira, no necesitas tener pareja para tener una vida Claro. feliz, ¿no? Entonces, es ir hilando cómo esto hace sentido en esta vida, ¿no? Es hilar la información que te permita tener una vida un poquito más satisfactoria, más resiliente y ver cómo estos recursos de otras vidas incluso te pueden ayudar en esta vida, ¿no? ¿Ha llegado gente contigo que sea escéptica en el tema? Porque obviamente sé que es un tema pues muy controversial porque o crees o no crees, no hay de otra, ¿no? Entonces, sí, y también si crees, todo se alinea para que le des un sentido a esto. Exacto. Así por lo menos ha sido mi experiencia. Creo que en algún, siempre supe siempre lo sentí como parte de mí, pero no era consciente hasta que no empecé este camino de autoconocimiento y de trabajar tanto en mí que se me fue dando la oportunidad de conocer a personas como tú que Ujú. me encaminan y me recuerdan que sí hay algo más, ¿me explicó? Sí. Pero las personas que no creen en esto, que han ido contigo o siempre llegan con un trabajo espiritual ya detrás. Bueno, siempre que llega alguien a mí, les pregunto cuál es el motivo, por qué quieren hacer esto, si es que ya tienen cierto recorrido espiritual, si meditan, porque también es importante quitar esta creencia o hay gente que tiene muchas expectativas, ¿no? De pensar que va a venir a una terapia de vidas pasadas y primero va a ver como una película de sus vidas pasadas. Esto no es así. O sea, dependiendo si es que tú meditas, tal vez te va a ser más fácil entrar en teta, tal vez va a ser más fácil poder ir identificando cosas. También yo siempre les digo, esto es como un músculo que hay que irlo trabajando, ¿no? Claro. Hay gente que a la tercera vez ya entra y lo ve mucho más nítido, la primera vez se les dice un poco difícil ver cosas porque está el cerebro y la mente consciente ahí, ¿no? Una vez que ya se relajan, que ven que lo pueden lograr, que ven que pueden confiar en mí, ya es más fácil para la segunda vez volverlo a hacer, ¿no? Y sí, ha Claro. venido gente un poco escéptica, a veces tienen regresiones espectaculares y ven cosas y de repente es tanto shock que se levantan y dicen, siento que me inventé todo, ¿no? Yo también me pregunto, digo, bueno, de todas las cosas que te pudiste inventar, ¿por qué te inventaste que te llamabas de tal Sí, manera que estabas vestido así? O sea, son cosas tan específicas que digo, bueno, está un poco cañón que te puedas imaginar cosas sí, tan específicas, ¿no? Pero les digo, mira, lo que haga sentido, ¿no? O sea, si es que tú quieres pensar que te inventaste, pero eso hace sentido, de alguna manera te ayuda a sanar algún trauma, alguna fobia, pues igual y piensa que te inventaste, está bien, ¿no? O sea, lo que le haga claro. sentido a tu mente. Pero sí, sí es que son personas muy analíticas que no creen en esto, que nunca han meditado, pues normalmente sí sugiero comenzar a meditar, les mando unas meditaciones para que comiencen a intentar entrar en teta y ver cómo les va, ¿no? Porque si no, va a ser difícil que puedan entrar en un estado hipnótico. ¿Y te ha pasado, me acuerdo que en mi sesión le preguntaste a mis guías si en ese momento podíamos responder las preguntas que yo llevaba? ¿Te ha pasado que no te dejen? Sí, ha pasado un par de veces, no todas las preguntas, pero tu alma, tus guías siempre te van a dar información que crean que es la que necesitas para Mm. poder avanzar. Entonces, muchas veces, o incluso sanaciones, ¿no? Es como, tiene cáncer la persona, corresponde sanar esto el día de hoy y ha sido como no, ¿por qué? Porque no corresponde. Esta persona tiene que seguir aprendiendo de esta enfermedad, Claro. ¿no?
él o ella se puso este challenge y no vamos a Es un quitar. proceso. Ajá, Es su proceso, exacto. Entonces, claro. siempre te van a dar la información que crean que te va a ayudar. Y sí, muchas veces, como te digo, también no van a vidas pasadas, van a esta vida, ¿no? Porque primero es necesario sanar cosas de esta vida antes de estar viendo vidas pasadas por novelería, ¿no? Entonces, si tienen que sanar su infancia, primero trabajar en su infancia. Si es que tienen que sanar la relación con su madre, también hacerlo, ¿no? Entonces, todo tiene un orden y todo tiene un porqué. Claro. Belén, ¿hay algún libro que te haya marcado que quieras recomendar? Sí, la autobiografía de un yogi, como te comentaba, a mí me Ujú. sirvió para tener este clic. Ahora, en cuanto a vidas pasadas, muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss fue el que a mí me apasionó cuando era niña, llegó ese libro a mi vida. Y un último que leí, lo tengo aquí, mira, es Un nombre ancestrales de abundancia de Enrique Corbera. Me fascinó, es como un Ah, approach que le da al curso de milagros y al por qué estamos creándonos situaciones que no sean abundantes, ¿no? No solo del dinero, sino de salud, de amor y demás, ¿no? Me pareció un excelente libro. buenísimo, lo voy a leer. Ese no, no lo había visto. Y ahorita me acordé que en tu sesión, tus guías nos dieron el mensaje de poder transmitir aquí en el podcast que les pregunté qué mensaje quisieran que diéramos en el podcast ya como recomendación final de la terapia, ¿no? Y, y nos dijeron que lo importante es que la gente busque en su interior, ¿no? A veces pensamos que, primero pensamos, y yo creo que he sentido esto mucho, pero ya he trabajado mi huella de abandono y por qué no sano y creemos que vamos a hacer el curso uno y ya está pasado, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. Y bueno, la espiritualidad no es una cosa que se va avanzando de manera lineal, ¿no? Hay veces que ya puede ser que ya hayas avanzado en tu huella de abandono porque hubo algo que te volvió a detonar, ¿no? Y entonces tienes que seguirla trabajando. Y no es que vamos a llegar a un punto donde ya no tengamos que trabajar nada, ¿no? Más bien vinimos aquí a esta vida para trabajar. Aparte estamos viendo que tenemos miles de vidas, el tiempo es infinito, así que nuestra alma no lleva prisa, ¿no? Es nuestro ego el que nos está diciendo ya tienes que trabajar y tienes que pasar esto y ya no tienes que volver a caerte en el mismo lugar. Entonces creo que el mensaje era trabajar en uno mismo, ir para adentro. Está bien tomar cursos, está bien hacer plantas de poder si eso es lo que te nace, pero que las respuestas están en tu interior. Totalmente. Eh, Creo que desde que fui contigo, fue hace poco, fue la semana pasada, ¿no? Fue la semana pasada, sí. Fue hace una semana, va a ser una semana y he logrado detectar durante estos días situaciones muy específicas que no quiero decir me roban energía, pero sí invierto mucha energía en eso y me sacan de mi centro. Sí, Y entonces, antes me desbordaba y entonces luego estaba súper intranquila a los 2 días de que me pasara esto y no entendía por qué. Y el haberme dado cuenta que es que tengo que regresar a mi práctica, a estar en el momento presente, a meditar, a vivir lo que estoy en ese segundo viviendo, como que salirme de la mente y vivir el momento presente es lo que más me hace regresar a estar tranquila. Lo primero que siento es el sistema nervioso se me va al cielo, me altero, como que me da ansiedad y la práctica es volver a mí. ¿Qué me hace sentir bien? Hacer ejercicio, estar un tiempo sola, salir a caminar, ver árboles. O sea, todo eso me vuelve a centrar. Y ahorita que recordaste este mensaje que nos dieron, pues sí lo quiero dejar muy claro, como que encuentra las herramientas que a ti te funcionen para estar bien tú. ¿Y cómo lo sientes? Para mí es en el sistema nervioso, en la ansiedad, si se me detona, si no, si estoy viviendo mucho en lo que ya pasó ayer, pero es que me dejó intranquila, bueno, pero ya pasó, ¿no? Entonces, la práctica de volver a lo que estás viviendo a cada instante siempre te va a regresar a ti. sí, es así, es estar presentes, total presencia. Pienso que eso es un Exacto. estado que lo vamos a ir logrando a medida que vayamos trabajándolo. No siempre es fácil, se nos ha enseñado siempre a vivir
en el hacer, ¿no? Y el hacer a Sí. veces nos desconecta del ser, del estar presentes. Entonces hay que trabajar cada vez más en el poder estar presentes. Belén, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Por supuesto, sobra decir que me encantó conocerte antes de esto y después. Gracias, Ivonne. Entonces, gracias por estar aquí, por aceptar venir, por conectar y déjanos para las personas que no te conocen tus redes sociales, tu información. Sí, claro, en Instagram me pueden encontrar como Belén-Andrade-QHHT y mi teléfono es del 55 62 02 14 41. Perfecto. De todas formas, lo dejo por escrito en el post. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes. Bye, gracias. Bye.